gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro y a Jefferson Zambrano. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Frieren. Héroe de atributo autor. Hardworker copyright novela web. Capítulo 70. Capítulo 70. La amistad entre hombres, uno más. Señor Shane, despierte, hemos llegado. Shane abrió los ojos y vio un bosque primitivo y exuberante que se extendía interminablemente ante él. Se frotó las sienes. Quitarle estilo de doble hoja, oro barra legendario, anoche le había costado un alto precio. Su cabeza todavía estaba zumbando. El grupo bajó del carruaje. Frieren caminaba al frente, con una leve sonrisa en los labios. La cuenca boya, ha pasado mucho tiempo. Siento nostalgia. Los tres detrás de ella intercambiaron miradas. Siempre que la palabra nostálgico salía de la boca de Frieren, normalmente significaba hace mucho, mucho tiempo y no me digas que te refieres a la era prehistórica. Bromeó Fern. ¿Estás siendo un poco conservador?, añadió Shane mientras seguía. Milímetros, Eisen asintió con la cabeza. No soy tan viejo, respondió Frieren. Habían venido aquí para encontrar las notas del gran mago Flame. Según Eisen, Either había descifrado una vez la biografía de Flame almacenada en la ciudad santa de Estral y ya había localizado la ubicación de las notas originales, en algún lugar dentro de esta cuenca. Shane recordaba vagamente que las ruinas estaban protegidas por un enorme árbol y efectivamente, después de una breve discusión, comenzaron a buscar árboles grandes bajo la guía de Frieren. Como discípula de Flame, Frieren recordó que cuando ella y su maestro dejaron este lugar para viajar por el mundo, Flame había lanzado un hechizo protector sobre un pequeño árbol joven. Según ella, una vez que el árbol madure, sería suficiente para salvaguardar la residencia durante 1000 años. Y así, el grupo empezó a cruzar montañas y valles. Eisen realmente estuvo a la altura de su título como el guerrero más fuerte de la humanidad. Levantaba rocas con tanta facilidad como levantar un bollo. Siguiéndolo, Shane y Fern solo pudieron convertirse en espectadores con los ojos muy abiertos. Durante la búsqueda, Eisen ocasionalmente tomó la iniciativa de hablar con Shane. El entrenamiento de un guerrero se centra en la fuerza. Un espadachín es diferente. La agilidad es lo primero. Shane asintió. Eisen tomó 2 piedras pequeñas y le entregó una a Shane. También necesitas un control preciso sobre la fuerza y el ángulo. Ahora, prueba esto. Mientras hablaba, Eisen arrojó una piedra hacia el agua. Plop, 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 plop y la piedra trazó un arco perfecto, saltando por la superficie una y otra vez. 21 veces. Shane estaba atónito. Imitó el movimiento de Eisen y arrojó su propia piedra. Plaf. Se hundió inmediatamente. Eisen no se rió. En cambio, explicó pacientemente el ángulo del movimiento de la muñeca y el momento de la liberación y esa noche, el grupo se reunió alrededor de una fogata y escuchó a Frieren y Eisen contar historias de su viaje para derrotar al rey demonio. A Fern le encantaron especialmente las partes que involucraban a Either. Pero Eisen siempre hablaba brevemente antes de alejarse deliberadamente, dejando a Fern frustrada. Frieren le dijo en secreto a Shane que no era porque Eisen no quisiera hablar. Durante sus aventuras, Eisen siempre había estado en primera línea, mientras que Either se quedaba en la retaguardia. Los dos no eran particularmente cercanos. Y, sin embargo, todavía se escribían cartas a menudo. Frieren suspiró. Shane miró la mirada envejecida en los ojos de Eisen y sonrió levemente. Claramente, Frieren todavía no entendía las emociones humanas, especialmente la amistad entre hombres. 10 años de lucha codo con codo podrían superar todas las formas de cercanía en el mundo. Aparte de las historias, lo que más sorprendió a Shane fue la postura de Eisen al dormir. ¿Ese tipo durmió igual que Frieren y es ese un rasgo de las razas longevas? Shane de repente sintió un poco de lástima por Himmel. Un borracho y 2 vagos y esos 10 años debieron ser duros.
Unos días más tarde, después de que Shane finalmente lograra lanzar una piedra que saltó más de 20 veces, Fern encontró las ruinas. Lady Frieren, hay un árbol grande al oeste. Parece haberse tragado las ruinas. Siguiendo su dirección, los cuatro se dirigieron hacia allí. En el camino, Frieren le preguntó a Eisen por qué estaba tan decidido a encontrar las notas de Flame. La expresión de Eisen tenía un rastro de tristeza. Porque me parece lamentable. Ya sea durante nuestro viaje o después de que terminó, Frieren, nunca pensaste que esos 10 años fueron particularmente importantes, ¿verdad? ¿Y? Frieren se quedó en silencio. Pero después de la muerte de Imel, después de la muerte de Eiter, y ahora que yo también estoy cerca de la muerte, finalmente has empezado a querer entender a los humanos. Para entendernos. Frieren, lo encuentro lamentable. Nuestras vidas son demasiado cortas. No podemos caminar a tu lado para siempre. Cuando pase el tiempo, cuando nada de nosotros quede en este mundo, ¿qué harás entonces, Frieren? En ese momento, llorarás como dijo Eiter. Entonces Eiter y yo lo hablamos. Mientras estemos vivos y queríamos ayudarte. Se dice que en las notas de Flame hay un registro de ella hablando con los muertos. Espero que cuando llegue el momento os sea de utilidad. Entonces Frieren finalmente habló. Eso es solo una leyenda, Eisen. Todo tipo de magia comienza como una fantasía. Su rostro permaneció inexpresivo y Shane no podía decir lo que estaba pensando. Pronto, el enorme árbol que se había tragado las ruinas apareció ante ellos. Fern sintió la poderosa barrera protectora que lo rodeaba. La magia dejada por Flame, que abarca 1000 años. Frieren dio un paso adelante y levantó la mano para tocar el árbol. Un leve rastro de melancolía permaneció en su mirada. Han pasado 1000 años y al final, todavía no puedo escapar de la palma de la mano de mi maestro y los recuerdos parpadearon ante sus ojos. La sonrisa de Flame. El rigor de Flame. El dolor de Flame y las palabras que ella dejó atrás. Frieren, tengo el presentimiento, algún día, algo te hará querer comprender a los humanos. Cuando eso pase, probablemente llorarás, jaja. Cuando llegue ese día, regresa aquí. Tu profesor te ayudará. Yo, el gran mago Flame, te ayudaré y en un instante, una luz dorada se extendió desde la mano de Frieren. Innumerables partículas mágicas surgieron alrededor del árbol, brillando intensamente. Las raíces cobraron vida, se extendieron hacia un lado y revelaron una puerta oculta sellada durante 1000 años. Susurro, susurro y dentro de la pequeña casa, un cuaderno flotaba silenciosamente en el aire. Sus páginas pasaron solas antes de decidirse por una sola en el extremo norte del continente. Llegué a un lugar conocido por la gente de este mundo como cielo, la tierra donde descansan las almas. Allí se reúnen innumerables almas. Hablé con camaradas del pasado. Este descubrimiento único en un siglo seguramente traerá un progreso revolucionario a nuestro estudio del alma. Frieren miró fijamente el texto, con el ceño ligeramente fruncido. El extremo norte del continente, Ende, ¿no es ese, el castillo del rey demonio? Y Eisen dio un paso adelante. ¿No es perfecto? Tu destino está ahí de todos modos. Cuando llegues, saluda a Imelia e Eiter de mi parte. Al escuchar eso, Frieren acarició suavemente la portada del cuaderno y sonrió levemente. Está bien. Cuando salieron de la cabaña de Eisen, Shane le preparó un regalo como agradecimiento. Eisen aceptó los 2 gruesos libros. Abrió el primero. Era un álbum que Shane había creado usando Image Recording Magic, basado en lo que recordaba de las ruinas enanas. Al mirar al general enano que tanto se le parecía, Eisen sintió una oleada de emoción. Pero cuando abrió el segundo libro, se quedó helado. Un destello de incredulidad cruzó por sus ojos envejecidos. El contenido, escrito deliberadamente en lengua enana para evitar miradas indiscretas y las sorprendentes ilustraciones y esto es y de vuelta en el carruaje, Fern preguntó con curiosidad qué le había dado Shane. Shane sonrió. Por supuesto y la amistad entre hombres. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Link he publicado otra novela, échale un vistazo. Bleach. Madman comentario 4 comentario. Votar 2 restantes capítulo 71. Fa capítulo 71. ¿Puede una espada de una mano usar el estilo de doble hoja? Bonificación sustantivo, femenino 1. La noche cayó más profundamente. Los 3 llegaron a un monasterio de la diosa abandonado.
Los muros exteriores se habían derrumbado hacía mucho tiempo, dejando atrás solo una destartalada sala de oración que se alzaba en silencio entre la maleza cubierta de maleza. Vidrieras rotas yacían esparcidas por el suelo, y la estatua de la diosa en el centro de la sala estaba desgastada y desgastada. Shane recorrió con la mirada y decidió que acamparían aquí para pasar la noche. En el momento en que entró, los ojos de Fern se dirigieron a la estatua cubierta de polvo en el centro. Habiendo crecido bajo la guía de Aether, había sido devota desde la infancia. Incluso en un lugar donde la fe había sido abandonada durante mucho tiempo, instintivamente suavizó sus pasos. Frieren la seguía, balanceándose ligeramente, medio dormido. Se había quedado demasiado absorta leyendo un grimorío la noche anterior y terminó permaneciendo despierta la mayor parte del tiempo. Fern la sacó de la cama a rastras por la mañana y había estado fuera de ella todo el día. Shane, ¿podrías intentar pescar un par de peces? Yo me encargaré de las cosas aquí. Él asintió. Con su espada larga colgada a su costado, se dirigió hacia un arroyo cercano. Desde que obtuvo electrocución, raro, la pesca se había convertido en su actividad favorita. ¿Quién podría entender la salvación de un pescador que nunca regresó con las manos vacías? Dentro del monasterio, Fern recogió leña y encendió una fogata. Lady Frieren, por favor come antes de dormir, Lady Frieren, y ella suspiró. Frieren ya se había envuelto en una manta, apoyada contra la pared, profundamente dormida. Fern se puso de pie, miró a su alrededor y luego sacó un trozo de lino limpio de su bolso. Caminó más profundamente en la sala de oración y comenzó a limpiar la estatua de la diosa. A diferencia de la mayoría de los monasterios, este tenía estatuas guardianas de piedra colocadas al lado de la diosa. Estaba claro que, antes de caer en ruinas, este lugar debía haber sido solemne y grandioso, lleno de muchos seguidores. Quitó con cuidado la gruesa capa de polvo. Tal como Aether le había enseñado una vez, limpió la estatua con meticuloso cuidado. Sus movimientos eran suaves y devotos. Pero justo cuando limpió la última esquina de la base de la estatua detrás de ella, a la izquierda, una de las estatuas guardianas de repente emitió un crujido sordo. Fragmentos de piedra comenzaron a caer. La estatua que alguna vez estuvo inmóvil giró lentamente la cabeza. Las alas de piedra dentadas se abrieron de golpe y un par de ojos carmesí se fijaron en Fern. Exclamación de cierre, Fern se quedó paralizado en estado de shock. Estallido, un rayo de magia pasó por su oreja. El ataque de Frieren golpeó instantáneamente, golpeando la estatua mientras se lanzaba hacia Fern. Fern, cuando te encuentres con un enemigo, no lo dudes. Solo ataca. En el momento en que bajó la voz, Fern volvió a sus sentidos. Inmediatamente convocó a su bastón y apuntó a la nube de polvo de la explosión. Detección de maná. El objetivo no está muerto. Como era de esperar, momentos después, la estatua se liberó de la ranura de la pared, giró su cuerpo y se abalanzó sobre Fern nuevamente con garras afiladas cortando el aire. Estallido, la magia de Fern disparada. La estatua fue derribada nuevamente, esta vez estrellándose contra una pared. Esa es una gárgola. A menudo aparecen en iglesias o mazmorras, disfrazándose de estatuas y emboscando a los aventureros cuando bajan la guardia. Fern escuchó atentamente la explicación, con los ojos fijos en el objetivo. La gárgola subió del suelo y cargó de nuevo. ¿Por qué la magia apenas lo afecta? Las gárgolas naturalmente tienen una alta resistencia a la magia. La clave para derrotarlos como mago es atacar antes de que se muevan. Pero esta resistencia es demasiado alta. No puedo dañarlo en absoluto. Frieren también notó algo extraño. Miró a su alrededor, observando el diseño de toda la sala de oración. A ambos lados del salón había 12 pilares, cada uno de poco más de 1 metro de altura. Aparte de aquel en el que la gárgola se había estado disfrazando, las cimas de los 11 pilares restantes estaban vacías. De ninguna manera Fern continuó atacando a la gárgola implacablemente, pero cada hechizo que la golpeaba era como rascarse una picazón, completamente ineficaz. La gárgola fue empujada hacia atrás una y otra vez, solo para regresar rápidamente con la misma rapidez. Fern, la resistencia de esta gárgola es anormalmente alta. Debe haber pasado demasiado tiempo sin alimentarse de humanos y terminó devorando a muchos de su propia especie para sobrevivir, evolucionando hacia algo así de problemático. Devorando a los de su propia especie, y Fern hizo una expresión ligeramente disgustada. Señora Frieren, ¿qué debo hacer ahora? Correr. Interrogación de cierre, Fern pensó que había escuchado mal. Entonces vio a Frieren darse la vuelta y marcharse sin la menor vacilación.
Ella se quedó inmóvil, con la mente en blanco por un momento. No fue hasta que el gruñido bajo de la gárgola sonó en sus oídos y sus garras se dirigieron hacia ella que ella salió de allí. Ella rodó torpemente para esquivarlo, poniéndose de pie mientras perseguía a Frieren. Justo cuando la desesperación comenzaba a invadirla, vio a Shane adelante, sosteniendo una ristra de pescado recién pescado. La chica corrió directamente hacia él. Shane. Esta vez, habiendo aprendido de su intento anterior de asar pescado, Shane lo limpió minuciosamente junto al arroyo. Le quitó las entrañas, le quitó las escamas y lo lavó varias veces. Esta vez, definitivamente iba a preparar un delicioso pescado a la parrilla. Justo cuando estaba pensando eso, una figura púrpura de repente corrió hacia él. Detrás de él, una horrible criatura lo seguía de cerca. Sin tiempo para pensar, jaló a Fern detrás de él e instantáneamente desenvainó su espada, dando un paso adelante para enfrentar el ataque. Estallido, la punta de la espada tembló. Las garras de la gárgola golpearon la hoja, dejando solo una leve marca blanca. En cambio, Shane fue empujado hacia atrás varios metros por el impacto, casi chocando contra Fern. Shane, ten cuidado. Esta gárgola tiene alta resistencia. La advertencia de Frieren llegó justo a tiempo. Se estabilizó. Alta resistencia, ¿eh? Perfecto. Es hora de probar su nuevo atributo. Empujó suavemente al todavía tembloroso Fern detrás de él, levantó su espada nuevamente y dio un paso adelante. Reflejo numérico, púrpura / épico, en un instante, su resistencia física se disparó, su cuerpo se endureció dramáticamente. Entonces estilo de doble espada muerte de sombras activó la habilidad y se volvió borroso, apareciendo detrás de la gárgola en un instante, con una leve sonrisa en sus labios. Empuje. 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 Y golpe tras golpe perforado en el mismo lugar en la espalda de la gárgola. Se activó el efecto estilo de doble hoja. Cambio siniestro. La hoja se hundió como si estuviera perforando un tofu suave. Suave, sin esfuerzo, sin resistencia. La gárgola dejó escapar un solo aullido. Y solo uno. Bajo el continuo aluvión de ataques penetrantes, electrocución, azul / raro veneno sospechoso y tormento se activaron simultáneamente. Después de ese grito inicial, la gárgola ya no pudo reaccionar, y mucho menos contraatacar. En este punto, la marea había cambiado por completo. Sinceramente, el estilo Dual Blade fue increíble. Cuando obtuvo el atributo por primera vez, Shane pensó que necesitaría empuñar dos espadas para usar esta técnica. Pero la forma en que funcionaban los atributos era completamente diferente a la del entrenamiento tradicional. Se había convertido en la única persona en este mundo que podía usar el estilo Dual Blade con una sola espada. Debido a que la resistencia de la gárgola era tan alta, tenía que seguir agregando golpes adicionales de vez en cuando. Después de triturarla durante media hora completa, la gárgola finalmente se hizo añicos en un montón de escombros mientras se retorcía y colapsaba. Estrépito, una pila de artículos diversos se derramó del estómago de la gárgola. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com /Link. He publicado otra novela, échale un vistazo. Bleach. Madman comentario 1 comentario. Votar 2 restantes capítulo 72. Capítulo 72. ¿Entiendes, Flame? 2. ¿Qué? Incluso deja caer el equipo. Shane miró fijamente el montón de basura en el suelo, asombrado. Cada vez que había matado a un monstruo antes, su cadáver se había convertido en partículas mágicas y había desaparecido, sin dejar nada atrás. Solo que esta gárgola en realidad había dejado caer el equipo. Densas cadenas de texto inundaron instantáneamente la visión de Shane. Muchos de los elementos rotos tenían atributos adjuntos. Esperar. ¿Acababa de ver un atributo azul? Al mismo tiempo, Frieren descendió del aire y aterrizó junto a Shane. Miró los objetos esparcidos en el suelo, también algo sorprendida. Probablemente fueron dejados atrás por aventureros que devoró en el pasado. Una gárgola es un monstruo, pero en esencia sigue siendo una estatua de piedra. Como una vasija de barro, puede almacenar cosas que no puede digerir. Pero para que almacene tanto, esta es la primera vez que lo veo. Al escuchar la explicación de Frieren, Shane asintió. ¿No era básicamente lo mismo que un cofre del tesoro? Si ese fuera el caso, entonces si alguna vez volviera a encontrarse con una gárgola, tendría que matarla. Tal vez explotaría en una pila entera de equipos.
Emocionado, levantó los ojos y recorrió con la mirada el área. ¿No hubo más? ¿Era este realmente el único? Detrás de Shane y Frieren, el rostro de Fern se había puesto ligeramente pálido. Cuantas más cosas había almacenado, más aventureros probablemente había comido. Miró la estatua de la diosa dañada y moteada y, por alguna razón, una leve tristeza se apoderó de su corazón. Frieren se agachó en el suelo y comenzó a buscar entre los artículos. Shane barrió todo lo que ella terminó de ordenar en su mochila. Los dos movieron con una comprensión tácita tan perfecta que Fern se quedó sin palabras. Vaya, hay un grimorío. La voz de Frieren no pudo ocultar su emoción. Shane giró la cabeza y miró la información del libro. Magia que evita que te goteen los pantalones al orinar. ¿Qué demonios? Magia que evita que te gotee los pantalones al orinar. El nombre de hechizo es extraño. ¿Por qué te gotea en los pantalones cuando orinas? Frieren se tocó la barbilla y se puso a pensar profundamente. La atención de Fern también fue atraída. Cuando vio claramente el título del grimorío, su expresión instantáneamente se volvió extremadamente complicada. Lady Frieren, este no es un hechizo adecuado. Deberías tirarlo. Tíralo. Al final, ante la seria exigencia de Fern, y a cambio de que se le permitiera dormir hasta que despertara naturalmente durante los siguientes 3 meses, Frieren se vio obligada a renunciar voluntariamente al grimorío. Shane observó a Fern poner el grimorío en su mochila, su mirada tranquila y distante. ¿Cómo debería decirlo? Los magos deberían saber esto, ¿verdad? Los grimoríos a menudo desaparecen sin dejar rastro. Al día siguiente. Fern realmente no despertó a Frieren. Shane también se entretuvo hasta el mediodía antes de levantarse. No es que él también quisiera dormir hasta tarde. La razón principal fue que quitarle los atributos había agotado demasiado su fuerza mental. Anoche, entre ese montón de basura, encontró una flauta rota y extrajo directamente de ella un atributo azul. Encanto. Encanto, azul /raro. Puedes seducir a un objetivo, haciendo que baje la guardia y acepte tus órdenes. La duración depende de la fuerza de la resistencia mental del objetivo. Era un atributo de tipo control decente. Los atributos encantados en una espada larga requerían que golpeara al objetivo antes de que surtieran efecto, por lo que tenían limitaciones. Pero Charm no tenía tal restricción y podía tomar a un enemigo con la guardia baja en combate real. Aunque no se especificó la duración, siempre que controlara con éxito al objetivo y luego lo encadenara a los efectos de control de su espada larga, se convertiría en un combo completo que los controlaría hasta la muerte. Combinado con el poder de carrera y perforación de armaduras del Dual Blade Style, el actual Shane ya era medio dios de la matanza. No importa qué tipo de enemigo fuera, si los tocaba una vez, tenían que morir. Señor Shane, ¿ha visto ese grimorio de ayer? Fern frunció el ceño mientras buscaba en la mochila por dentro y por fuera. Recordaba claramente haberlo guardado. ¿Cómo pudo desaparecer de repente? Shane se frotó la nariz. No lo he visto. La pequeña mirada sospechosa de Fern se dirigió hacia Shane mientras observaba cuidadosamente su expresión. No lo tomaste, ¿verdad? ¿Cómo podría? No soy un mago. ¿Para qué necesitaría un grimorío? Realmente no eres tú. Por supuesto. Al mismo tiempo, Shane activó encanto en Fern. Parpadeó, bajó deliberadamente la voz y habló en un tono profundo y magnético. Fern, tienes que creerme. Fern se congeló por un momento y luego preguntó con cierta preocupación. Señor Shane, ¿le molesta la garganta? Se resfrió. Shane se quedó sin palabras. Parecía que no había funcionado. Pero después de un momento, de repente reaccionó. De hecho, se había atrevido a usar esta habilidad en Fern. Fern era un mago. Su fuerza mental era definitivamente más fuerte que la de él. ¿Cómo podría funcionar? Shane suspiró. Había sido feliz por nada. Entonces resultó ser un atributo inútil. Después de que Frieren se despertara del hambre, los tres empacaron brevemente y continuaron su camino. Recientemente, el clima había comenzado a ponerse cálido y frío sin previo aviso. Después de todo, ahora es otoño. Fern desdobló un pañuelo. Dentro había algunas frambuesas que acababa de recoger. Las bayas ya estaban completamente maduras. Con solo un poco de presión, saldría de ellos un jugo rojo brillante. Se arrodilló sobre una piedra junto al arroyo y los lavó con cuidado. No lejos de la orilla, Frieren estaba apoyado contra un gran árbol, hojeando el diario de la Gran Flama.
Shane pensó por un momento y luego preguntó. Frieren, ¿entiendes a Flame? ¿Por qué preguntas eso? Las notas de Flame mencionan la investigación del alma, ¿verdad? Al escuchar esto, Frieren bajó el libro en sus manos y levantó los ojos hacia Shane, indicándole que continuara. ¿Aún recuerdas la mina donde nos conocimos? Esos fantasmas llenos de resentimiento, en aquel entonces, me desmayé dentro de la vivienda de Charlie y fui arrastrado a un lío de alucinaciones. Vi los locos experimentos de Charles. Esos fantasmas de las minas fueron productos fallidos de esos experimentos. Shane hizo todo lo posible para explicar. No podía decirle a Frieren que venía de otro mundo, pero tenía que decirle que Charles había llevado a cabo algún tipo de experimento del alma peligroso. Y las notas de Flame habían mencionado nuestra investigación sobre el alma. Flame había estado investigando el alma. ¿Por qué? ¿Con quién había estado investigando el alma? ¿A quién se refiere nuestro? Había que saber que Flame era una leyenda de la era del Imperio Unificado y que los magos de la corte habían sido establecidos por su propia mano. Entonces, ¿qué pasa con los sabios de la corte? ¿Estaban también conectados con ella? ¿Crees que Flame está conectada con Matt Sage Charlotte? El tono de Frieren era muy tranquilo. Es solo una suposición. Frieren acarició la cubierta del libro que tenía entre las manos, sintiendo su textura irregular. Ella bajó los ojos, pensó por un momento y luego continuó. No creo que el maestro haría algo así. ¿Tienes pruebas? ¿Puedes estar seguro? Al escuchar la pregunta de Shane, Frieren abrió la boca y luego se quedó en silencio. En efecto. Ella no lo hizo. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Weblink. He publicado otra novela, échale un vistazo. Bleach. Madman comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 73. Fa capítulo 73. Las preocupaciones de Fern, 3 qué amargo. Shane frunció el ceño, haciendo una mueca como si estuviera a punto de escupir la frambuesa en su boca. Fern le lanzó una mirada desde el otro lado de la mesa. Señor Shane, la fruta es esencial para la nutrición. No puede ser exigente. La boca entreabierta de Shane se cerró lentamente de nuevo mientras se obligaba a tragar, poniendo rígido su cuello. Fern le entregó un trozo de carne seca a continuación. Lo tomó con expresión amarga, mordisqueándolo poco a poco y no tenía elección. Ya le dolían los dientes por la acidez, no podía morder correctamente. Lady Frieren, no lo tire a la basura en secreto. Puedo verte. Lo siento. Bajo la estricta supervisión de Fern, la comida terminó con un perfecto equilibrio nutricional. Después de comer, Shane silenciosamente se acercó a Frieren y le susurró. Oye, Frieren, ¿no crees que Fern ha estado enojada desde anoche? Frieren asintió. Ella agarró su cola de caballo blanca y se la mostró. Ella ni siquiera me ayudó a atarme el pelo esta mañana. Shane lo miró. Había pensado que el cabello de Frieren acababa de estallar por el sueño, pero resultó que ella misma se lo ató. No es de extrañar que pareciera tan descuidado. ¿Pero por qué? Los dos murmuraron en voz baja, completamente despistados. Durante los días siguientes, Fern se volvió cada vez más estricta tanto con Shane como con Frieren. Al mismo tiempo, se volvió más estricta consigo misma. Además de viajar, pasaba casi todo el tiempo meditando y entrenando diligentemente. Y muchas veces pasaba un día entero sin hablar. Shane y Frieren se inquietaron. ¿Qué le pasa a este niño? Después de varios días de alta presión, Shane finalmente no pudo soportarlo más. ¿Está pidiendo atención? ¿Quiere elogios o algo así? Frieren se acarició la barbilla, sumida en sus pensamientos. Recuerdo que Iter mencionó que cuando las jóvenes alcanzan cierta edad, sus personalidades se vuelven un poco incómodas. ¿Se llama pubertad? Eso suena bien. Shane miró hacia la distancia, donde Fern estaba meditando en silencio. ¿Podría ser que le faltan amistades con personas de su edad y se siente sola? Interrogación de cierre. Entonces supongo que es culpa nuestra. Ambos somos mucho mayores que ella. No me metas en eso. No soy mucho mayor. ¿En realidad? ¿Por qué siento que en realidad tienes la misma edad que yo? Shane se quedó sin palabras. ¿Quién tiene la misma edad que tú, antigua reliquia? Todavía estoy en mi mejor momento. Después de convencerse de que habían encontrado el problema, Shane y Frieren comenzaron su rutina diaria de elogios. Cuando Fern encendió un fuego, Shane aplaudió y elogió su excelente control de la llama.
Cuando Fern lavó los platos, Frieren aplaudió e imitó a Shane, elogiando lo limpios que estaban, y de alguna manera, a pesar de sus esfuerzos, Fern pareció enojarse aún más. ¿Están ustedes dos, burlándose de mí? Shane. Frieren. Justo cuando no sabían qué hacer, de repente unas cuantas abejas pasaron volando junto a ellos. Los ojos de Shane se iluminaron. Frieren y Fern también se dieron cuenta. Los dos magos instantáneamente convocaron a sus bastones. En este mundo, la miel era un alimento muy preciado. No solo era el mejor ingrediente para los postres, sino que también era un artículo preciado entre los nobles para el intercambio social. Silbido sin dudarlo, Frieren lanzó un hechizo de rastreo sobre las abejas. Siguiendo el tenue resplandor azul de la magia, los tres avanzaron a través de densos arbustos hasta que un enorme árbol apareció ante ellos. Colgando de ella había una enorme colmena salvaje, mucho más grande de lo esperado, con abejas negras y amarillas zumbando a su alrededor. Ya es principios de otoño. Las abejas se prepararán para el invierno. Una colmena de este tamaño debe tener mucha miel almacenada. Una pizca de emoción brilló en los ojos de Frieren. Levantó su bastón para lanzar un hechizo, pero Shane rápidamente la detuvo. Espera, ¿qué tipo de magia planeas usar? ¿Magia del fuego del infierno? Contra unas cuantas abejas diminutas. Eso es un poco excesivo. Fern echó la cabeza hacia atrás y frunció ligeramente el ceño. Es tan alto. Sin magia, será difícil recolectar. Shane se arremangó y dio un paso adelante. Surgieron recuerdos de haber derribado nidos de avispas de su vida pasada. Esta altura no era nada. Sacó un kunai, se aflojó la muñeca y recordó la forma en que Eisen le había enseñado a aplicar la fuerza. Apuntó al punto donde la colmena se conectaba al árbol. Silbido el kunai salió volando, golpeando perfectamente. La colmena se soltó instantáneamente. Al mismo tiempo, el rasgo flashbang se activó. Una luz blanca cegadora estalló. En un instante, una gruesa capa de abejas cayó al suelo, sus alas temblaron mientras perdían temporalmente la capacidad de moverse. Una ventana de ceguera de 3 segundos. Shane activó Sprint, corrió hacia adelante, agarró la colmena caída, se dio la vuelta y arrastró a Frieren mientras corría. El hecho. Zumbido. Las furiosas abejas buscaron frenéticamente por el bosque a sus enemigos. Mientras tanto, los tres culpables se detuvieron no muy lejos, a salvo dentro de la barrera de la diosa, abriendo la enorme colmena. Miel dorada y espesa fluyó lentamente a través de las grietas, su dulce aroma llenó instantáneamente el aire, haciendo que se les hiciera la boca agua. Honestamente, la miel comprada no se puede comparar con la miel robada, y la miel robada no se puede comparar con la miel obtenida con habilidad. Esta miel, tomada únicamente por habilidad, tenía un sabor especialmente dulce. ¿Te sientes mejor ahora? Shane aprovechó la oportunidad para preguntarle a Fern. Fern lo miró y luego a Frieren, que la miraba con preocupación. Ella tímidamente miró hacia otro lado. No estoy enojado. Mientras hablaba, recordó sus batallas. Contra la gárgola e incluso contra Qual. Se sentía como si ella no hubiera contribuido mucho en absoluto. Lady Frieren y el señor Shane, ambos son como genios. No importa cuánto lo intente, no puedo seguir tu ritmo. Me hace sentir avergonzado. Especialmente usted, señor Shane. Aprende todo muy rápido. Tanto el señor Eiter como el señor Eisen tienen una gran opinión de usted. Yo solo, Shane entendió de inmediato. La niña era sensible. Ella había recibido un golpe a su confianza. Intercambió una mirada con Frieren. Los dos se sentaron a cada lado de Fern. Frieren acarició suavemente la cabeza de Fern, su voz era suave. Fern es increíble. Ya lo estás haciendo muy bien. Mientras sigas practicando, definitivamente te convertirás en un mago excepcional. Shane asintió. Sí. Las cosas geniales son una tontería. Tú eres el que mejora más rápido. Yo solo, tengo un poco más de experiencia que tú. Los dos la consolaron pacientemente. Al respirar el dulce aroma de la miel, Fern sintió que su corazón se llenaba gradualmente de calidez. Mirándolos a los dos, nerviosos e incómodos, no pudo evitar sonreír. Eso es más parecido. Así es como se supone que debes elogiar a alguien. De ahora en adelante, quédate con eso. Con eso, sostuvo un gran trozo de panal y le dio un mordisco satisfecho. Frieren. Shane. ¿Por qué parece que esta niña se volvió más astuta?
Después de disfrutar de la miel, los tres recuperaron el kunai y partieron nuevamente, continuando por el bosque. No mucho después, un enorme cañón se cruzó en su camino. Las montañas distantes parecían haber sido partidas por una espada enorme, dejando un abismo sin fondo que dividió la tierra, sus paredes de roca empinadas y escarpadas. Auge, un sonido sordo y pesado resonó desde lejos. En el otro extremo del abismo, nubes de polvo se elevaban hacia el cielo. Alguien está partiendo una montaña. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 74. Capítulo 7, 4. Jugando con corazones. Según Eisen, el capaz de causar tal conmoción debería ser su aprendiz de guerrero, Stark. Antes, Eisen ya lo había recomendado a Frieren como líder del partido. Los tres habían venido aquí precisamente para reclutar a este nuevo compañero. Después de confirmar la dirección, los tres entraron juntos al exuberante bosque de montaña y se dirigieron hacia el lugar donde se había levantado el humo y el polvo. Había algunos senderos estrechos en el bosque, pisoteados por los aldeanos cercanos, por lo que el camino aún era bastante fácil de recorrer. Pero como decía el refrán, la distancia puede engañar. Aunque antes parecía cerca desde su alto punto de vista, una vez que comenzaron a caminar, se sintió como si la distancia fuera de al menos varias docenas de kilómetros. Silbido, los dos magos volaron ligeramente hacia una pendiente alta, luego con calma se dieron la vuelta y esperaron a que Shane. La comisura de la boca de Shane se torció. Se arremangó y comenzó a escalar la pared rocosa. Después de un tiempo desconocido, Frieren de repente se detuvo. Ten cuidado. Hay rastros de magia residual aquí. Shane colocó una mano en la empuñadura de su cintura y miró a su alrededor, pero no había nada sospechoso cerca. En ese momento, una risita crujiente e infantil vino de los arbustos más adelante. Shane levantó los ojos y vio que detrás de los arbustos, el fantasma de una pequeña niña había aparecido de repente. Estaba parada debajo de un gran árbol, sonriendo con inocente brillo. Frente a la niña había un recolector de hierbas que llevaba una canasta de bambú a la espalda. Él la estaba mirando con ojos tiernos, su expresión amorosa y en trance. La niña extendió la mano y llamó dulcemente papá, luego señaló detrás de ella. El papá del que hablaba tenía una sonrisa en su rostro y caminaba obedientemente, paso a paso, en la dirección que ella le indicaba. La escena parecía profundamente inquietante. Es un fantasma, les recordó Frieren en voz baja. Está usando una ilusión para atraer a un humano. Al escuchar eso, Fern inmediatamente convocó a su bastón y apuntó al fantasma. Había leído registros de este tipo de monstruo en ecología mágica. Los fantasmas eran astutos y codiciosos, expertos en crear alucinaciones. Una vez que se aferraban a alguien, la mayoría de las personas voluntariamente se hundirían en la trampa y nunca más podrían liberarse. Ella no dudó. Se disparó un ataque mágico limpio y preciso. El fantasma de la niña se hizo añicos instantáneamente, dejando solo una nube de partículas mágicas negras en el aire, dispersándose lentamente en el viento. No, el recolector de hierbas dejó escapar un repentino grito de pena. Mirando el espacio vacío delante, las lágrimas inmediatamente brotaron de sus ojos. No nos dejes, déjame verte una vez más, solo una vez más. Shane frunció ligeramente el ceño. ¿Había sabido la otra parte desde el principio que estaba atrapado en una ilusión? La voz tranquila de Frieren sonó a su lado. La mayoría de las personas atraídas por Phantom Ghost son víctimas voluntarias. Leen los recuerdos del objetivo y les muestran fantasmas de personas importantes de esos recuerdos, tal como eran en vida. Muchas personas, aun sabiendo que es solo una ilusión, todavía les resulta difícil resistir la tentación. Realmente les encanta jugar con los corazones de las personas. Usando los recuerdos enterrados profundamente en los corazones de las personas. Como era de esperar, los demonios eran criaturas viles. El recolector de hierbas rescatado les agradeció entre lágrimas. Sin embargo, cuando se fue, siguió mirando hacia atrás cada pocos pasos en la dirección donde la niña había desaparecido. Al ver eso, Fern no pudo evitar apretar más el colgante en su cuello, el que sostenía la foto de recuerdo. Ella no se atrevía a imaginarlo. Si un fantasma tomara la forma de su padre, su madre o el señor Eiter, terminaría como ese pobre recolector de hierbas, voluntariamente hechizado. Lady Frieren, ¿se ha encontrado antes con fantasmas? Por supuesto. Entonces, cuando te enfrentaste al fantasma de alguien importante, el tono de Frieren se mantuvo tranquilo. Nunca dudé ni una sola vez. La joven miró hacia Shane otra vez.
Shane sonrió con indiferencia. Tengo el atributo Oclumancia, por lo que es muy difícil que la magia de tipo mental me haga daño. Bien. En cierto sentido, ambos sois personas invencibles. Todavía no podemos relajarnos. La voz de Frieren volvió a sonar. Necesitamos buscar los huevos Phantom Ghost. ¿Huevos? Fern preguntó confundida. Phantom Ghost pueden dejar huevos en lugares donde se alimentan con éxito para reproducirse. También hay que limpiarlos. Busque en el área con cuidado y vea si hay huevos de color negro como boca de lobo del tamaño de una olla de sopa. Los tres comenzaron a revisar cuidadosamente los arbustos, las pendientes de tierra y las áreas cercanas a las raíces de los árboles. Al final, después de buscar un rato, no encontraron nada. Los tres no tuvieron más remedio que seguir adelante. El sol se inclinó gradualmente hacia el oeste. Finalmente, después de caminar sin parar durante la mayor parte del día, llegaron con éxito al lugar donde habían visto por primera vez levantarse el humo y el polvo. Un niño estaba sentado allí. Tenía un distintivo cabello corto que se desvanecía del marrón rojizo, con algunos reflejos negros mezclados en la parte superior de su cabeza, llamativo y lleno de personalidad. Llevaba una chaqueta corta de color rojo fuego, vendas ajustadas alrededor de ambos brazos y sostenía una enorme hacha de batalla en la mano. Era rígido. Shane y los demás avanzaron y tomaron la iniciativa de saludarlo. Al principio, la actitud de Stark fue bastante amistosa. Pero cuando escuchó a Frieren explicar la recomendación de Isen, así como su invitación para que se uniera al grupo y viajara a la meseta norte con ellos, la expresión del niño cambió inmediatamente. Esta es solo una excusa que se le ocurrió al maestro para que me arrastraras de regreso, ¿verdad? Abandonar. No voy a volver. Creo que ya me he explicado claramente, dijo Frieren en tono plano. Ustedes dos son viejos conocidos. No sería difícil para ustedes conspirar juntos. ... Además, no estoy calificado para ir a aventuras en absoluto. Ni siquiera me atrevo a luchar contra la cosa que ataca la aldea. ¿Cómo podría un cobarde como yo ser digno de salvar el mundo? ¿Estás hablando del dragón que ocupa el área al lado de la aldea? En el momento en que escuchó la palabra dragón, Stark se agitó un poco y su tono se volvió impaciente. En cualquier caso, no voy a ir a casa, y tampoco iré contigo a algún castillo del rey demonio de la meseta del norte. Ve a invitar a alguien más. Frieren lo miró por un momento y no forzó la situación. Ella simplemente asintió levemente. Entiendo. Nos quedaremos en el pueblo durante 3 días. Si cambias de opinión, puedes venir a buscarnos en cualquier momento. Con eso, Frieren se dio la vuelta con Fern y se dirigió hacia el pueblo al pie de la montaña. En el camino, Fern no pudo evitar murmurar en voz baja. Lady Frieren, ya se está rindiendo. Señor Eisen... Shane, sin embargo, no se apresuró a irse. Caminó al lado de Stark, se sentó pesadamente y luego, bajo la mirada asombrada de Stark, metió la mano en su mochila y rebuscó durante un rato antes de sacar un helado de fresa gigante. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. En el momento en que sacaron el helado, el marco de hielo mágico que lo envolvía comenzó a derretirse lentamente. Fue la magia que mantiene fresco el helado que el dueño de la tienda de postres había creado especialmente, permitiendo que el helado permaneciera frío hasta aquí. El señor Eisen me pidió que le trajera esto. Al oír eso, Stark se quedó helado. Se quedó mirando fijamente el helado de fresa. Un momento después, volvió a mirar a Shane. ¿Quién eres? ... Shane se quejó en silencio para sí mismo. ¡Qué grosero! Estaba a kilómetros de distancia de la sensata y adorable pequeña Fern. Sin embargo, no le importó especialmente. Permítanme presentarme formalmente. Soy tu futuro compañero de aventuras, Shane. No he aceptado. Tu maestro dijo que definitivamente lo harías. ¿Eres tan cercano a mi maestro? No diría que estamos tan cerca. El señor Eisen solo me enseñó unos días. Te enseñé. Stark instantáneamente se agitó y su voz se elevó varios niveles. ¿Eres el nuevo aprendiz de ese viejo? Él claramente dijo que yo era su único aprendiz. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Weblink comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 75. Capítulo 75. ¿Usaste encanto en Stark? 5. Al mirar la expresión emocionada de Stark, Shane se quedó momentáneamente sin palabras. Chico, no estés tan ansioso. Sigues siendo el único discípulo de tu maestro.
¿A quién llamas niño? No pareces mucho mayor que yo. Stark estudió a Shane cuidadosamente, con un rastro de cautela en sus ojos. La idea de que su maestro pudiera aceptar otro discípulo porque se había escapado lo llenaba de inquietud. Y la persona frente a él, Shane, era guapo, educado tanto en el habla como en los modales y el maestro realmente no me abandonaría, ¿verdad? Al ver la expresión de Stark, Shane la encontró algo divertida. Un mocoso que atraviesa la pubertad, siempre dice una cosa y quiere decir otra, tratando de actuar profundamente. Relajarse. Siempre serás su único y precioso discípulo. De lo contrario, ¿por qué haría todo lo posible para que te trajera tu postre favorito? Al escuchar eso, Stark miró el postre, todavía un poco dudoso. Maestro, realmente ya no está enojado. Al menos nunca ha dicho que estuviera enojado contigo. Al contrario, cada vez que habla de ti, Eisen sonríe amablemente. Le gusta especialmente contar historias sobre cómo solías escabullir bocadillos y negarte a comer adecuadamente. Ahora como adecuadamente. Ya no escondo bocadillos. Dijo que tu favorito es este helado de fresa gigante. Insistió en que encontrara una manera de entregártelo. Mientras hablaba, Shane presionó el postre en las manos de Stark. Stark se quedó paralizado por un momento. Sosteniendo el helado en una mano y la cuchara en la otra, su expresión se suavizó gradualmente. Levantó la cuchara, tomó un bocado completo y se lo llevó a la boca. La fría dulzura se deslizó por su garganta, calmándolo un poco, y su tono hacia Shane perdió su anterior actitud defensiva. Suena como, ¿realmente conoces bien al maestro? Y Shane sonrió. Por supuesto. Incluso me pidió que te cuidara bien en el futuro. Ya te lo dije. Soy un cobarde. No puedo ir a aventuras. Al escuchar a Stark repetir su abnegación, Shane se detuvo y lo miró con atención. Bajo esa mirada, Stark se sintió incómodo, como si lo estuvieran viendo a través de... No eres un cobarde. La voz de Shane no era fuerte, pero sí firme. Esa simple frase hizo que Stark se detuviera a medio morder. La crema se derritió en la cuchara y goteó por el dorso de su mano. ¿Qué sabes? Tienes pesadillas todas las noches. Te despiertas llorando cada vez. Shane lo interrumpió antes de que pudiera seguir menospreciándose. Eisen dijo que nunca hablas de tu pasado. No quieres enfrentarte a monstruos y no quieres luchar más, porque no quieres revivir ese día en el que estabas impotente. Stark, estás huyendo. Plaf. Un gran trozo de helado de fresa se derritió y cayó al suelo. La crema blanca instantáneamente recogió arena y polvo, perdiendo su apariencia limpia y suave. Shane miró el helado caído, su voz de repente baja y resonante. Stark, el verdadero coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de dar un paso adelante incluso cuando las piernas tiemblan de miedo. Tal como lo hizo él. Eisen cree que algún día podrás hacer lo mismo. Stark agarró la cuchara y se quedó allí, aturdido, sin su audacia anterior. Shane no lo apresuró. Si las palabras funcionaron o no, necesitaban tiempo para asentarse. Con ese pensamiento, se levantó, le dio una palmada en el hombro a Stark y se fue con una sonrisa. Después de caminar una distancia considerable, Shane miró hacia atrás. Stark seguía sentado en la roca, completamente inmóvil. Frotándose la barbilla, Shane suspiró. Los guerreros realmente tienen una resistencia mental tan baja. La duración del efecto encanto es sorprendentemente larga y... Entonces el maestro no estaba enojado conmigo, eso es genial. Así que el maestro siempre supo por lo que pasé y ha estado prestando atención todo el tiempo, pero sin decirlo. ¡Qué viejo tan testarudo! Entonces si realmente soy un discípulo importante para él. Mirando el helado de fresa completamente derretido en su mano, ahora no comestible, Stark de repente sonrió. Todos los malentendidos de antes se disolvieron en un instante. Mientras pensaba en ello, una oleada de emoción surgió dentro de él. Respiró hondo, recogió el hacha de batalla que tenía a su lado y se volvió hacia un cañón detrás de él. Auge maestro, incluso después de huir, he estado entrenando todos los días. Auge el suelo tembló cuando el cañón se expandió más de 100 metros. Sonido metálico, el hacha pareció golpear algo duro. Stark se detuvo y se acercó. Era un objeto redondo, de color negro como boca de lobo, del tamaño de una olla de sopa. ¿Qué es esto? ¿Y algún tipo de mineral? ¿O tal vez un huevo? Curioso, extendió la mano y lo tocó. En un instante, el objeto negro se hizo añicos, liberando una tenue niebla negra. Stark cerró los ojos por reflejo y se tapó la boca y la nariz. Después de un rato, la niebla se disipó lentamente. Abrió los ojos con cautela.
Una mirada y se quedó helado. Ante él ya no estaba el cañón que había excavado, sino un pueblo que conocía muy bien. Había regresado a su ciudad natal. Warrior Village. Rígido, concéntrate. La voz de su hermano sonó a su lado. Él giró rígidamente la cabeza. Su hermano, Stoltz, estaba a su lado, vestido con una túnica de un blanco puro. En Warrior Village, las túnicas blancas eran un símbolo de orgullo. El blanco inmaculado representaba fuerza. Mientras estaba allí aturdido, su hermano se agachó y le tomó la mano. Tu postura es incorrecta. Usa tu muñeca. No pienses en nada más. Concéntrate en el objetivo que tienes delante. A medida que se movía, la túnica prístina gradualmente se fue manchando de barro, extendiéndose hacia afuera. Stark observó las manchas y su visión se volvió borrosa. Hermano, ya ha pasado mucho tiempo. Nada y no es nada. Stark levantó su pequeña mano y se secó las lágrimas del rabillo del ojo. Luego, siguiendo exactamente las instrucciones de su hermano, agarró la espada de madera y golpeó el poste de madera frente a él con perfecta precisión. Auge. La publicación se partió limpiamente en dos. Aplaudir, aplaudir, aplaudir. Su hermano aplaudió, con los ojos llenos de aprobación. El corazón de Stark se llenó de emoción. Los resultados de sus años de entrenamiento y finalmente podría mostrárselos a su hermano. Hermano, ¿podréis ser capaz de convertirme en un guerrero como tú algún día? Su hermano le dio unas palmaditas en la cabeza y sonrió. Stark se convertirá en un guerrero aún mayor que yo. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Weblink comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 76. Capítulo 76. Tengo una condición, así que corre, Stark. 6 Sal de aquí. Apurarse. Su hermano, que le había estado sonriendo hace unos momentos, de repente extendió la mano y lo empujó hacia atrás. Stark se congeló. ¿Correr? ¿Por qué dejar este lugar? En ese instante, la figura de Stoltz desapareció. De repente, una niebla negra surgió de todas direcciones. ¡Crack! Un rayo atravesó el cielo, seguido de vientos furiosos y llamas ardientes. El pueblo entero fue tragado en un instante. La luz del fuego ardía por todas partes. Los cadáveres cubrían el suelo. Stark todavía no se había recuperado de la alegría de hace unos momentos. Con rigidez, bajó la cabeza y miró al suelo debajo de él. La sangre espesa se estaba derritiendo en la tierra, formando un horrible pantano de color carmesí. Sus pies se estaban hundiendo en él. Paso. Paso. Un pesado conjunto de pasos se detuvo ante él. Esa persona no, ese demonio era una figura imponente con afilados cuernos de cabra en la cabeza. En su mano derecha debía un hacha de batalla gigantesca, mientras que su izquierda jugaba casualmente con una cabeza cortada empapada de sangre. ¿Entonces esta es la aldea guerrera? ¡Qué decepción! El demonio sonrió cruelmente, revelando una boca llena de afilados dientes blancos. Stark se encontró con esos ojos burlones. ¡Oh! El demonio arrojó la cabeza a un lado y se agachó ante él, rozando su boca con los dedos mientras la emoción atravesaba sus ojos. Así es. Esos ojos. Los ojos que se repetían sin cesar en sus pesadillas. Stark no podía dejar de temblar. Él quería huir. Pero el pantano debajo de él se lo estaba tragando entero. Junto a sus oídos llegaban sollozos tristes. El sonido de él mismo llorando debajo de las mantas todas las noches. Intentó liberar sus piernas, pero la sangre pegajosa lo arrastraba. Innumerables manos se estiraron desde el pantano, tratando de tirarlo hacia abajo, y él cayó de rodillas. Hermano, lo siento. Me quedé atrapado. No pude escapar. Cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera escapar de este infierno. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, la voz de Shane resonó junto a su oído. Stark, el verdadero coraje no es no tener miedo. Es estar de pie de todos modos, incluso cuando te tiemblan las piernas del miedo. Junto con esas palabras, una chispa de ira repentinamente surgió dentro de él. Ese tipo realmente lo hizo parecer fácil. Maldita sea. Aún así, de alguna manera, eso sonó increíblemente genial. Pensando eso, Stark dejó de luchar inútilmente. Su mirada se estabilizó mientras lentamente apretaba los puños. La pequeña figura se arrastró a través de la sangre bajo sus pies y cargó hacia adelante sin dudarlo. Estallido. Un puño infantil se estrelló contra la mejilla del demonio.
La fuerza de un simple niño no podía conmover al demonio en lo más mínimo. En cambio, solo se ganó una mirada de desprecio. Esa sonrisa cruel apareció una vez más. Pero esta vez, Stark no tembló. Recordó las palabras de su hermano. Stark, no pienses en nada más. Concéntrate solo en el objetivo que tienes delante. Estallido. 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 Siguió lanzando golpes. Una y otra vez contra esa pesadilla de cara. A medida que sus brazos se balanceaban una y otra vez, las pequeñas extremidades gradualmente se hicieron más grandes. Auge. Con el golpe final, ese rostro arrogante y retorcido fue destruido por completo. Ya no era ese niño tímido y débil. Él había crecido. Ahora era Stark, el niño que partió un cañón. La sangre bajo sus pies desapareció. El pantano también desapareció. Un hacha de batalla familiar apareció en sus manos. Sin la más mínima vacilación o duda, tal como lo había hecho innumerables veces antes, levantó el hacha, reunió fuerzas y lanzó un afilado corte plateado desde arriba. El polvo se dispersó lentamente. La ilusión se desvaneció con ella. Dentro del cañón, solo quedaban la respiración agitada y los fuertes latidos del corazón de Stark. Miró hacia el objeto esférico negro. Ya no quedaba nada ahí. Solo partículas dispersas de magia flotando en el aire. Entonces este fue un rastro dejado por el entrenamiento. Una voz tranquila vino detrás de él. Stark se dio la vuelta. Era el mago humano al lado de Frieren a quien había visto ese mismo día. El hecho. Claramente te niegas a abandonar la aldea, entonces, ¿por qué hacer todo el esfuerzo de perfeccionar estas habilidades? El tono de Fern no era precisamente amistoso. Stark podía escuchar la insatisfacción en su voz. Él no pudo refutarla. Porque era verdad. Bajó la cabeza y se miró las manos antes de mirar hacia el enorme cañón detrás de él. Fern siguió su mirada hacia la gigantesca cicatriz tallada por el hacha de batalla. Entonces, puedes dividir la montaña ante tus ojos, pero no puedes dividir la montaña dentro de tu corazón. La voz de la niña flotó silenciosamente a través del aire fresco de la noche. No fue una pregunta. Fue una declaración. Porque, ¿solo soy un cobarde que huye? Los cobardes no se quedan atrás cuando saben que tienen demasiado miedo para luchar contra un dragón. ¿Estás esperando que alguien más te ayude? ¿Esperando elogios, señor Stark? Stark encogió el cuello y miró hacia otro lado, aunque todavía murmuró obstinadamente. ¿Qué sabrías? Interrogación de cierre. Por supuesto que no sé nada. Me acabo de acordar de mí mismo. La primera vez que luché contra un monstruo, me temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerme en pie. Justo cuando huía presa del pánico, vi a Lady Frieren y al señor Shane. Vi las miradas de preocupación en sus caras. No puedo permitir que pongan esa expresión. En el momento en que tomé una decisión, mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Señor Stark, ha estado escondido aquí negándose a irse, pero ha seguido entrenando desesperadamente. ¿No significa eso que ya has tomado una decisión? Stark miró fijamente a los ojos de Fern. Por un momento, la voz de Shane volvió a hacer eco en sus oídos. El señor Eisen cree en usted. Él sabe que puedes hacerlo. ¿En serio? ¿Por qué todos y cada uno de ellos confiaban tanto en él? Se le escapó una leve risa. Realmente sois padre e hija. La forma de animar a las personas es igualmente directa. Interrogación de cierre. Fern inclinó la cabeza confundida. ¿No es ese tipo Shane tu papá? El rostro de la niña se oscureció visiblemente. Stark abrió la boca, queriendo seguir bromeando, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Esa mirada era aterradora. Señor Stark, recuerde venir al pueblo mañana. Lady Frieren ha preparado una prueba para ti. Después de arrojar fríamente esas palabras, Fern se giró y se fue. Stark se rascó la cabeza. Las chicas son aterradoras. Cambian de humor demasiado rápido. Aún así, al recordar las cosas que Shane le había dicho ese mismo día, no pudo evitar encontrarle extraño. A pesar de que el chico parecía tener aproximadamente la misma edad que él, ¿por qué de alguna manera se sentía como un adulto tan confiable? Al día siguiente al mediodía. Después de esperar afuera de su casa durante años con su hacha de batalla en la espalda, Stark finalmente vio llegar a Frieren. ¿Hablas en serio? Es solo un dragón. Cuando Shane se unió al grupo, mató a una subespecie de dragón venenoso. Entonces decidí que ese será el estándar para las vanguardias de ahora en adelante. Stark miró de reojo a Shane. Shane respondió con una sonrisa incómoda. Lo investigaste, ¿verdad?
Ese dragón ya atacó la aldea antes. Destruye casas como si estuviera cortando verduras y también escupe fuego, entonces, razón de más para no dejarlo así. Deberíamos eliminarlo lo antes posible. El tono de Frieren se mantuvo tranquilo. Stark pensó que había perdido completamente la cabeza. ¿Eliminar al dragón espejo rojo? ¿Por mi cuenta? Vieja bruja, ¿nunca pensaste dejarme unirme en primer lugar? ¿Me estás humillando deliberadamente? Señor Stark, cuide su lenguaje. Ferm parecía molesto. Stark miró la expresión severa de Ferm, inmediatamente perdió los nervios y se calló. No estoy bromeando, Stark. Una vanguardia es la base de la supervivencia de un partido. El lugar al que nos dirigimos es la meseta norte, la fortaleza de los demonios. Tengo que ser responsable de la seguridad de todos. De lo contrario, para empezar, salvar el mundo es imposible. Stark se quedó en silencio. Sabía que Frieren tenía razón. En ese caso, tengo una condición. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.